Shabbat Shalom, mis queridos amigos. Aquí nuevamente tomando un tiempo para compartir. Me decía una persona que le tengo mucho aprecio, de otro país, que no la conozco personalmente, pero yo la menciono como hermana porque ella es una seguidora de la doctrina Yaudá, y y había hecho un comentario sobre esto de Adán, pero que está relacionado con Adama, y hacen sus especulaciones, comentarios, que pues a veces la gente pues empiezan a idear cosas. Está bien, hasta cierto punto empiezan a ver que porque tienen estos números coinciden con aquellos, y que las dos primeras letras de Adam, que ves Aleph, Dalet y Mem, que eso quiere decir Adam, y que, a ver, ¿cuál fue bueno, hay otra letra, déjenme ver si me acuerdo, que ya cambia, me parece que era el Hey, que ya cambia el significado. Y esto, pues, una sola letra en el hebreo hacen un cambio impresionante en los significados de las cosas. Entonces, muchos han hecho la característica de que Adán significa tomado de la tierra. Pues en parte sí, porque sí, el hombre es hecho de la tierra, y ya hecho el hombre no de la tierra, sino de que proviene de la tierra, ya de él se hace la mujer. Entonces, pues esto, mis amados amigos, es un asunto de ciencia, porque cuando ustedes leen ahí Bereshit capítulo 2, cuando ustedes leen, dice, y Adán fue llevado a un profundo sueño, como que fue, ¿cómo se le llama esto? Ay, caray, se llama esta palabra. A veces cuando estoy grabando el video no me acuerdo las palabras, pero ya dejo de hacer los videos y me acuerdo. Cuando se hace una cirugía, existe uno que va llevando, es que esa palabra no lo pongo, bueno, me imagino que sí saben de qué estoy hablando. Entonces dice que se le abrió el costado. Cuando ustedes le ponen esto a cuidado, fíjense bien, está enseñando como que fue por un rayo láser, y de esa misma manera dice que su costado fue cerrado. Entonces Adán reconoce que fue tomado de su propio cuerpo para hacer, por eso le llama varona. Eso es lo que quiere decir varona, no varón, varona, para que los homosexuales no estén pensando otra cosa. Dice que fue tomado del hombre para hacer una sola carne, hombre y mujer. Jamás dice que se le fue dado un varón. Por eso dice que, como fue al principio, hombre y mujer hizo Yahweh. Esto es muy importante. Bueno, cuando pasa esto, mis amados amigos, al tiempo, para decir, por ejemplo, cuando se hablaba de Yahshua, se le mencionaba como hijo de hombre, que es Ben Adam. Pero en muchas partes de la Biblia se le menciona Ben Adam como haciéndolo ver hijo de Yahweh. En el asunto de haber nacido
Dice, y la palabra hecha carne, dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 14. Y la palabra fue hecha carne. Por eso, ahí en Juan, precisamente 6:51, cuando dice, yo soy el pan que descendió de los cielos, todo aquel que coma de mi carne vivirá, etcétera, etcétera. Entonces la gente no comprende lo que viene siendo esto, la palabra fue hecha carne, y no comprendían también lo que decía que cualquiera que coma de mi carne, o sea, él representando la Torah para un sacrificio y así poderla justificar. ¿Por qué? Porque pagó por esa Torah transformándola. Por eso hay muchos mesiánicos que cuando citan donde dicen que dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. De cumplirla es pagarla para justificación. Pero en Hebreos 10:26 dice que no hagamos burla, porque dice que si pecáramos voluntariamente ya no hay más justificación por los pecados, porque una cosa es tropezar, caer, y otra cosa es no importar pecar. Son cosas muy distintas. Entonces, mis amados amigos, ayer les mencionaba un pasaje de ahí de Mateo, que es Matillahu, porque Génesis es Bereshit. Les mencionaba que desde mucho tiempo atrás ya se hablaba del fin del mundo, ya se hacía esa pregunta, y les llamaba que cuando se hace el asesinato de Yahshua empieza un tiempo cronológico basado en el pueblo de Yahweh, que es Israel, y eso es lo que yo mencionaba ayer, hablando de que los elegidos son los que hacen la voluntad de Yahweh. Pero hablar de ello, por eso se extraviaron las tribus, fueron dispersadas por todo el mundo. Y esto es lo que le decía yo a la que le llamo hermana, que es de Cuba, que todo eso de hablar del árbol de la vida, que lo menciona al principio de la Biblia y también lo menciona en Apocalipsis, y que habla ahí que habla de los pámpanos, de las hojas, de los 144,000, todo eso tiene que ver con eso de los elegidos. Y este es el problema, que mucha gente pues obviamente no capta. Y los 144,000 son los vasos que servirán para la salvación de miles de millones, porque cuando habla ahí en Apocalipsis dice, por ahí por el versículo, ay caray, se me da que es por ahí por el 22, por ahí, donde dice que vio una cantidad incontable que daban gloria y honra al nombre de Yahweh, porque no vino a salvar 5, 10, 20, vino a salvar a muchos. Pero no estamos contando de esos muchos actualmente, estamos contándolo desde el sacrificio de Yahshua hasta los últimos días. Entonces, mis amados amigos, cuando se habla ahí de Matillahu, capítulo 24, donde se habla de que Yahshua, una de las respuestas que da respecto a los finales del tiempo, es que dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noah, que las mujeres se darán con los hombres como si estuvieran casadas. Entonces, cuando ustedes se van a Génesis capítulo 6 y ya se habla precisamente de Noah, o Noah como lo entienden muchos, pero es Noah. Cuando ustedes leen eso de Noah y que estaba hablando de un desorden, no nada más era de que las mujeres sin estar casadas ya se entregaban sexualmente, no, también se habla de una homosexualidad impresionante, increíble. Estaba la gente entregada al ardor sexual de una manera brutal, como lo estamos actualmente.
Les comentaba sobre el TikTok, el Instagram, lo que son las prostitutas cibernéticas, porque es lo que son prostitutas. Yo no voy a decir que no, de repente no las miro, pues abro y sí captan mi atención. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el cuerpo de una mujer es un asunto muy tentativo y es muy estético. La figura, las curvas, sus senos, sus glúteos, bueno, todo el cuerpo de una mujer es algo muy estético. Por eso se menciona ahí en Génesis, Bereshit, antes de Génesis, Bereshit, Génesis 6, antes de que se hablara de la destrucción, y esto lo menciona en el libro de Hanoch. Dice que habían nacido 2 hijas de 2 esposas de Lamec. Entonces, cuando ustedes leen esto, una se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Sila, fíjese bien, Sila con T, porque en sus Biblias lo van a ver con Z, pero es Sila con T. Y no sé si de Sila o de Ada, una de ellas dos, da nacimiento, se me queda de Sila, da nacimiento a Naamá. Y hay que entender por qué razón, y es una cosa interesante, hay que ver por qué. Cuando esto sucede, mis amados amigos, Ada se le menciona como una mujer adornada. A Sila se le menciona como una mujer como de esas que se le... ¿Cómo se dice la palabra? A ver. Ay, caray. Que se reconoce. O sea, que resalta. Pero esta resaltaba porque estaba en la vanidad de ser una mujer adornada con joyas. Porque al estar adornada con joyas hacía un sonido al cual, debido a ese sonido, pues era reconocida Sila. Por eso se le llama que se le reconoce o sobresale. Y Naamá, cuando ustedes lo buscan, van a encontrar que es complaciente, es complaciente y placentera. Placentera es la otra palabra. Cuando ustedes empiezan a entender el por qué estoy mencionando esto, entonces ustedes van a encontrar cuando dice ahí en Génesis capítulo Bereshit, Génesis capítulo 6, dice, y los hijos de Yahweh, cuando miraron que los hombres tenían hijas hermosas, y aquí hay que entender, porque dice que toda la tierra pecó, toda, dice que, y esto hay que entenderlo porque en el libro de Hanoch se habla sobre todo de lo que se llaman los vigilantes o de los seres cósmicos, donde se habla que por causa de ellas nacieron gigantes. Pero también se dice que había gigantes antes de que ellos se llegaran las mujeres. Esto de que había gigantes, mis amados amigos, había gigantes, cuando dice ahí en ese versículo de Bereshit capítulo 6, es que ya estos seres ya habían visitado la tierra y se habían dejado ver. Por eso dice, había gigantes. Y esto es lo que mencionan como Anunnaki, señores. Por eso el otro día estaba yo discutiendo con una persona y le di la respuesta, pero son gente que muy cerrada. Dice, es que ya existían leyes antes de las supuestas leyes del tal supuesto creador, o sea, todo supuestamente. O sea, hablando que nuestra generación está creyendo en un Elohim
prácticamente falso, porque ya había leyes de unos seres poderosos. La palabra enseña claramente que estos eran seres de ciencia. Eso lo enseña ahí en Ezequiel capítulo 28. En Tehilim, Salmos capítulo 82, versículo 6. Y ahí me podría estar yendo. Cuando dice ahí en el capítulo 28, versículo, no sé si sea el 14 o 15, te paseabas de aquí para allá entre las piedras de fuego. La manera que estos se paseaban eran por medio de naves espaciales, y las piedras de fuego eran los cosmos. Entonces, cuando se habla también ahí, si ustedes han leído el libro de Hanok, que no es precisamente que sea libro, pero lo han hecho un libro, que son las cartas de Hanok, entonces van a encontrar que el árbol de la ciencia también lo menciona como una montaña. Esto tiene un significado muy profundo, a lo cual muchas personas pues obviamente no lo han podido entender, a pesar de que yo ya les he dado muchas explicaciones, o tal vez ya muchos lo han podido entender, de que eran naves piramidales. Por eso ahí en Yeshayahu, que lo tienen ustedes como Isaías capítulo 14, del 12 en adelante, se mencionan montañas que están sobre los cielos, o sea que están volando. Esto es algo que obviamente es cuestión de que ustedes lo puedan identificar o entender. Entonces, mis amados amigos, cuando se habla de que había gigantes, estos seres medían alrededor de 5 metros, a más o menos, aproximadamente. A la unión de estos seres con las mujeres hermosas se produjo una mutación. Hay gente tan cerrada de la mente, dice, ¿cómo pudieron tener las mujeres gigantes en sus vientres? No, señores, no. Si ustedes han visto, de acuerdo a los estudios y todo eso, si ustedes han visto el nacimiento de los dinosaurios, nacen pequeños. Ya una vez que salen del cascarón, crecen de una forma impresionante, y así es, de alguna manera, así es la naturaleza. La naturaleza se va a acoplar de acuerdo a la situación. No se iba, imagínense que explotara la mujer, no daba nacimiento a nada. Entonces, mis amados amigos, entender esto, y entender por qué dice, y toda la tierra pecó. ¿Por qué? Porque cuando se menciona a Ada, a Sila y a Naamá, y que habla que los hijos de Yahweh no solo se refieren a los seres cósmicos, señores, también se refieren a la descendencia de Set. ¿Qué pasa cuando la descendencia de Set empieza también a poner los ojos en estas mujeres? ¿Por qué dice que toda la tierra pecó? ¿Por qué? Porque al verse ignoradas las mujeres de ellos, porque ellos, mira, las mujeres de descendencia de alguna manera de Caín, entonces lo que pasa es que, y esto es lo que está sucediendo en estos momentos, es una competencia, ya es un asunto en el Instagram, en el TikTok, en el Twitter, incluyendo el Facebook, pero todavía está más recatado, donde están compitiendo de mejores cuerpos, más seductoras, más están peleando por los likes, porque también hay dinero. Entonces, cuando ustedes llegan a entender lo que significa Ada, Sila, Naamá, y que ven que Ada es la palabra adornada, la otra es reconocida, pero ya les dije de por qué. Y Naamá representa placer, y ¿cómo le dije la otra palabra? Satisfacer. Entonces se caían en actos reprobados. Por eso cuando ustedes ven el asunto de Hanok, que habla que
que les revelaron el uso del antimonio para el maquillaje. Estos seres gigantes que había antes de llegarse a las mujeres, dice, había gigantes. Está hablando de los que ahora les llaman Anunnakis. Estos seres, y se lo dije a esta persona porque como les decía hace un momento, porque cuando ustedes llegan a entender Bereshit, capítulo 1, versículo 1 y 2, no es nada que ver del versículo 3 en adelante. Ahí en lo que es el 1 y el 2, y que ya habla en el 2 que estaba destruida la tierra, tienen que entender muchas cosas que se habla a través de la Biblia, como por ejemplo Apocalipsis capítulo 12, perdón, me equivoqué, que dice, es Apocalipsis 7, que dice que vio al gran dragón y que la punta de la cola arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo, de las estrellas del cielo. A los malajim o ángeles los menciona como estrellas. Entonces, entender estas cosas, mis amados amigos, lo que sucedió cuando Yahweh hace. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. De ahí, de ese versículo, se van a Hebreos capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Ahí en el 3 dice, siendo el resplandor. En el versículo 7 dice, y quien hace a sus malajim, o sea, cuando él se manifiesta, después de manifestarse hace estos seres. Esto pasaron millones de años atrás. No sé si mencionar millones de años, pero puede que sí, porque simplemente la tierra representa o manifiesta una cantidad de años impresionante. Lo que muchas religiones dicen, no, es que la tierra no tiene más de 6,000 años, tiene millones. Es más, yo les puedo decir que no tienen idea ni cuántos millones de años tiene que existe la tierra. Esto es lo sorprendente. Por eso, cuando se ve lo del carbono, simplemente el elemento carbono, toma miles de años para producirse este elemento. Entonces, cuando ustedes empiezan a estudiar sobre las etapas de la Tierra, de lo que yo he estudiado son 19 etapas. Dentro de ellas la paleontológica, la jurásica, no sé cómo se llama, lo del tiempo de hielo. Bueno, son todas esas etapas, fueron eras que pasaron, y había seres muy semejantes a los seres humanos. Por eso es que se habla, por eso es que muchos han creído en la evolución del hombre, que proviene del chango, ¿no? Cada etapa hacían estos seres más perfectos, cuando se habla de que ellos querían tener como esclavos. Hasta que se destruye. Creo que lo último fue lo que se le llaman los sumerios. No lo quiero yo asegurar. Se habla de una destrucción, no sé de cuántos años, que fueron sumergidos a las profundidades del abismo. Por eso el versículo 2 de Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba, en las Biblias ustedes dicen, estaba desordenada, quiere decir estaba destruida, vana y vacía, todo estaba bajo las aguas, todo lo seco, fíjense bien, todo lo seco estaba bajo las aguas. Ahí por el versículo, creo que 18 o 8, dice, salga lo seco a la superficie de las aguas. Al salir lo seco a la superficie de las aguas, también sale el árbol de la ciencia. Ya cuando sale lo seco, se pone el árbol de la vida, que es el reino de nuestro Padre Yahweh. Se pone en medio del huerto. Al darles una orden el Creador a Adán, primeramente, y luego Javá, de que no
aprendieran del árbol de la ciencia. Se les estaba poniendo una prueba. Pero ellos codiciaron ser como el Creador, porque así lo codició estos seres. Ahí lo enseña en Yesayahu, capítulo 14, versículo 14, donde dice: y subiré a la montaña más alta y me sentaré en el lugar del Shaddai y seré igual que el Shaddai. Entonces, ¿qué es lo que le dice la serpiente o este ser a Javá? Sabe que el día que coman del conocimiento serán como Yahweh. No entendieron que no serían igual, sino que entenderían cosas como el Eterno, que a ellos les hizo conocer. Entonces, cuando pasa todo esto, que son liberados estos seres y todo eso, y que estos mismos seres engañan, llevándolos a tentación a estos 200 seres que empezaron a visitar la tierra y que les empezaron a hacer ver que las mujeres eran hermosas, dice que tomaron mujeres para ellos, al igual la descendencia de Set. Y entonces las mujeres de la descendencia de los de Set también se entregaron al maquillaje, a las ropas cortas, seductoras, a las joyas, que es la representación de la vanidad, y a complacer sexualmente o satisfacer sexualmente, que es lo que representa el nombre de Naamá. Entonces hay personas, sobre todo las mujeres, que el maquillaje no lo ven mal, lo ven como un arreglo personal. De alguna manera actualmente pues el mundo está en una competencia, y la apariencia, dicen, como te ven, te tratan. Pero han confundido una buena presentación por una presentación prostituta. Y no es que a nosotros los hombres nos guste. No, los hombres amamos ver el cuerpo de una mujer, los ojos bonitos de una mujer, el cabello largo de una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que esto es una ley de no codiciar a la mujer, si no es la de uno. Estamos en una competencia continua de que a ver cuál se ve mejor. Entran hasta en cirugías, van al gimnasio, que tampoco es malo, o sea, hacer ejercicio, pero no lo hacen por salud, lo hacen por vanidad, por provocar tentaciones. Ese es el problema, mis amados amigos. Como una vez que me fui al cortar el cabello, ya alguien que me corta el cabello pues ya me tiene identificado, porque yo he hablado cosas precisamente debido a esto que les estoy comunicando. Me dice, no, porque un señor estaba hablando de unas cosas que estaban saliendo a la televisión, y algo dijo, le dije, ¿por qué tenemos que ver este tipo de cosas? Se presentó la ocasión y yo aproveché. Le dije, porque hay seres que nos quieren idiotas, y todo lo que presentan en la televisión es para idiotizarnos, para tenernos engañados. El fútbol, el básquetbol, todo esto se le llaman entretenimientos. Cuando están ustedes en una guerra, para poder de alguna manera tomar ventaja del enemigo, hay que entretenerlos para poderlos atacar de otra manera y ganarlos desprevenidos. Por eso, cuando ustedes leen la palabra del Creador ahí en segunda de Kefa, capítulo 3:10, dice que vendrá como ladrón en la noche. Dice, y vendrá el día del ladrón, que vendrá como ladrón en la noche, que dice que en un estruendo los elementos se desintegrarán, se fundirán, todo lo que hay en la tierra se quemará. ¿Por qué? Porque el Creador nos ha enseñado de que tenemos que estar velando. ¿En qué sentido? En cuidar la manera en que vivimos, la manera en que le buscamos,
y todas esas cosas. Pero nos han engañado eso iba. Nos han engañado con estos entretenimientos. Entonces me dicen el chavalo, cuando ya me empezó a cortar el cabello, dice, bueno, ¿y qué tiene de malo que veamos fútbol? ¿Qué tiene de malo que veamos el básquetbol? Bueno, no estoy diciendo que tenga algo de malo. Lo malo es que la importancia que tú le das. Dime tú, ¿qué tanto conoces del Creador? No. Eso es a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque no conociendo al Creador, por ejemplo, muchas de estas cosas de los juegos y todo eso, la gente se pone a pistear, se coquean, hacen muchas cosas y ni cuenta se dan las cosas malas que están haciendo. Y hacen otras y se hacen las pachangas y todo, pero no conocen al Creador, no conocen la idolatría, no conocen qué tan malo es visto la homosexualidad, que las mujeres estén enseñando hasta la prostitución cibernética que está sucediendo ahora en estos tiempos. Yo tengo muchas amistades de mujeres muy hermosas en mi página. Ustedes se podrán dar cuenta, pero precisamente por eso lo hago. Por eso hago eso de tener para que escuchen el mensaje. Si ellas lo llegan a escuchar y no les parece, pues me pueden eliminar, simplemente así de fácil. Pero si de algo sirve lo que he hablado con ustedes y entiendan que ya estamos en los últimos tiempos y que sin aviso vendrá el final, porque él da señales, pero no da la fecha, porque somos tan ilusos, mis amados amigos, somos tan ilusos que a veces hacemos planes y decimos que en tal año y esto y lo otro, y nunca pensamos que ni siquiera vamos a terminar el día de hoy, ni siquiera pensamos en eso. Hay que siempre decirle, si es que el Creador, Yahweh en Yahshua, lo permite, pues voy a lograr esto y aquello y lo otro. Si el Creador lo permite. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. En 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no sabemos qué va a pasar. Por eso cuando el Eterno le preguntan, ¿y cómo sabemos que será el fin de los tiempos? Dice, vean las señales. Pero también es dentro de las señales están las profecías. Las profecías no se han terminado de cumplir. Ya el nombre de la bestia ya está revelado. Yo mismo se los he dicho. ¿Por qué? Porque el eterno Yahweh en Yahshua ya me lo reveló. Ya les di las letras, ya les di el número, ya le di de dónde proviene la imagen, y todo es una abominación que proviene del clero católico romano. Jesús, el caballo. Sus, él. Sus, caballo. G es Hei, es la letra Hei. Sus, Samek, Wa, Samek. Entonces ahí está el nombre de la bestia. Sus, caballo. Samek, 60. Wa, 6. Samek, 60. Gilyaná, Apocalipsis, capítulo 13, 18. Porque aquí es necesario la sabiduría. Aquellos que puedan resolver, descifrar, porque en las Biblias de ustedes va a decir contar, y si va a ser así de contar, nunca van a encontrar la respuesta. Entonces dice resolver, descifrar el número de la bestia, porque es un número humano y su número 666. Sus, Samek, Wasamek, 60, 660. Ahí están los 3 seises. Y que ahí en Gilyaná también les he puesto lo de la marca de la bestia. Les he mostrado de dónde proviene la tal cruz, porque no es una cruz, es el madero o la estaca de ejecución. No es tal cruz como se lo puso el clero católico romano. La cruz viene precisamente de estos que le llaman los Anunnakis, la imagen de la bestia, un homosexual. No existía tal imagen
antes de 1500, como 1500 y algo, cuando ya se toma de Michelangelo, que hace la imagen por medio de su amante Tommaso Cavalieri, de ahí se le da la imagen de un homosexual a este tal Jesús, que en aquel entonces era Jesús. No era Jesús, sino Jesús. Y hoy ya pasa Jesús. Y eso ha sido el engaño que la gente pues ha aceptado. Todo esta falsedad por el credo católico romano. Y ellos son la gente tan ilusa, tan tonta, que la iglesia que fundó Yahshua. No, esa iglesia la fundó Constantino, un emperador romano. Y no fue después de que asesinaron no fue después de que asesinaron a Kefa, al que le llaman Pedro. Todavía se muere, todavía estando Yohanan de Patmos, que es el que escribe Apocalipsis. Yohanan de Patmos, o mejor dicho, Yohanan en la isla de Patmos, pero se le conoce como Yohanan de Patmos por la razón de haber estado en la isla de Patmos. Yohanan de Patmos era uno de los 12 discípulos, hermano de, creo que de Jacob. A Jacob y a Yohanan los pone, porque va la mamá de ellos a hablar con Yahshua, y le dice: en tu reino te pido que pongas a mis hijos, a uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Y como habla en carne Yahshua, porque eso también es otra cosa que hay que entender, dice que no estaba de él dar esa posición. Pero, y dice, pero si pueden comer de lo que iba a ser el sacrificio, dice, serían dignos de ser. Dice, pues lo están, porque conocía a sus hijos, y ella conoció su confianza en Yahshua. Por eso, cuando ustedes leen ahí, me parece que en Gálatas 2, al que han puesto los católicos como el fundador de su iglesia, que eso nada tiene que ver, Kefa, nada tiene que ver con el credo católico romano. Cuando lo amonesta Shaul, al que llaman Pablo, Kefa, al que llaman Pedro, se estaba escondiendo de Jacob, porque había hecho cosas incorrectas, y el que lo sujetó fue Shaul, que lo metió a disciplinarse. Ya una vez que lo disciplina a Shaul y que ya entra en cintura, entonces se le revela Kefa, primero el libro de Kefa, segundo de Kefa. Creo que son dos libros o dos cartas. Y Yohanan, antes de ser enviado a la isla de Patmos, escribe Yohanan 1, Yohanan 2, Yohanan 3, y luego escribe Apocalipsis. Entonces, mis amados amigos, entender lo terrible que está sucediendo con la vanidad, y que de dónde proviene, y todas estas cosas son engaños de vanidad y de tropiezo, que este tropiezo se forma en codicia y todo, como dice Yahshua cuando le preguntan si dice, ¿es ilícito dar carta de divorcio a la mujer? Dice, lo que unió Yahweh no lo separe el hombre, mas yo les digo que todo aquel que mira a una mujer, fíjese bien, y yo dice, y la codicia, no solo mirarla, sino, y la codicia es lo que hace el pecado. Romanos capítulo 7, por el versículo 7-8, por ahí habla precisamente esto de la codicia, ¿sí? Entonces la codicia es lo que provoca el pecado, porque de la codicia pasa la acción. Ya he hecho lo hecho, no hay paso atrás más que el arrepentimiento. Así que, mis amados amigos, entender por qué se me habla de Ada, por qué se menciona Sila,
¿Y por qué se menciona Naamá? ¿Y por qué las cartas de Hanok o Enoch habla de que las mujeres se les reveló el maquillaje y que ahora las mujeres, como les vuelvo a repetir, ayer los dije, enseñan lo que ya ni se imaginan? Antes era pornografía y les pagaban por la pornografía, ya lo hacen por gusto. Claro que también ven incentivos, pero ya lo han hecho porque han caído en una moral deplorable. Han llevado su vergüenza a los suelos, ya no conocen la vergüenza, son unas cínicas, unas desvergonzadas, y que desafortunadamente a los hombres nos gusta eso. Por eso es que caemos en tantos errores, porque la mujer ya no se frena y cada vez están de mal en peor, borrachas, drogadictas, vulnerables a los deseos lujuriosos de nosotros los hombres. Es terrible, mis amados amigos. Matillahu capítulo 24, parece que es el versículo 12. Y los últimos tiempos serán como los tiempos de Noaj, que las mujeres se darán con los hombres como si estuvieran casadas. Así que, mis amados amigos, el eterno Yahweh en Yahshua les dé Shabbat Shalom.